Muy buenos días, tardes o noches. En este momento les hablaremos del indigenismo, presentando al autor José María Arguedas, con la obra Los ríos profundos. Somos del Colegio Ciro Alegría 2034 en el área de comunicación, con la profesora Elena Lagos. Soy Alison Salcedo y hablaré sobre 5 hechos de la época contemporánea. Revolución de 1948. El golpe de Estado liderado por Manuel Odría derrocó al presidente José Luis Bustamante Rivero, marcando un periodo de inestabilidad política. Gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1968 y 1975. El régimen militar de Velasco Alvarado implementó reformas sociales y económicas, como la nacionalización de la industria petrolera, conflicto armado interno, 1980 y 2000. El Perú enfrentó un periodo de violencia y terrorismo con la presencia de grupos como Sendero Luminoso. Gobierno de Alberto Fujimori, 1990 y 2000. El régimen de Fujimori se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y la implementación de políticas económicas, aunque también estuvo marcado por acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Desarrollo económico y crecimiento, 2000 hasta la actualidad. En las últimas décadas, Perú ha experimentado un crecimiento económico significativo, gracias a la explotación de recursos naturales y la inversión extranjera, aunque aún enfrenta desafíos. Mi nombre es Anel Romina Llosa y voy a hablar sobre la corriente literaria, el indigenismo, concepto, características y sus representantes. El indigenismo es una corriente ideológica desarrollada en el siglo XX. Su auge está entre 1920 y 1970. En América, sus principales exponentes están en México, Perú y Bolivia. El indigenismo como movimiento intelectual intenta valorizar al extremo la cultura indígena, pero al mismo tiempo ignora e intenta negar a los indígenas existentes. Características del indigenismo. Rechaza la visión idealizada del indio propia de la literatura indianista. Rechaza toda representación que no se haga cargo de la realidad social vivida por el indio. Se representa a las comunidades indígenas, se habla acerca de la identidad, denuncia por la discriminación, valor a las culturas indígenas, se usan lenguas indígenas, se defienden los derechos humanos, se busca la justicia social y se critica el colonismo. Sus principales representantes en el Perú son Ciro Alegría, que representa la Sierra Norte y la Selva, Enrique López Albújar, la Sierra Centro, y José María Arguedas, que representa la Sierra Sur. Mi nombre es Daleshka Karina Montoya Ramírez y voy a hablar sobre la vida del autor. El 18 de enero de 1911 nace el escritor indígena José María Arguedas Santamirano. A los 2 años de edad fallece su madre. Tiempo después, su padre se casa por segunda vez. Arguedas, como era un niño, se quedaba con su madrastra Glimanesa, quien era dueña de la mitad del pueblo y tenía mucha servidumbre indígena. José María era igual de despreciado que la servidumbre, y decidieron mandarlo a comer y a dormir junto con ellos. Su cama era una batea para amasar pan y frazadas sucias. Cuando su padre venía, le limpiaban un poco la ropa y lo llevaban al comedor. Cuando se iba, regresaba a la cocina. Estaba lleno de piojos y con los indios. En 1923, se la pasaba viajando por la sierra. Para 1931 viene a Lima para estudiar letras en la Universidad Mayor de San Marcos. El 28 de noviembre de 1969, una depresión recurrente la lleva a quitarse la vida con un tiro en la sien, estando a 5 días de agonía. Sus principales obras fueron Agua en 1935, Jaguar Fiesta en 1941, Diamantes y Pedernales en 1954, Los ríos profundos en 1958, El sexto en 1961, La agonía de Razuñiti en 1962, Todas las sangres en 1964, El sueño del Pongo en 1965, El zorro de arriba y El zorro de abajo, publicado posteriormente a la muerte de José María Arguedas. Me llamo Damari Victoria Utría y voy a presentar la obra Ríos Profundos. El tema principal es la injusticia entre sociedades, la discriminación racial de las personas con dinero hacia los indios. Los Ríos Profundos comienza con la llegada de Ernesto y Gabriel, su padre, a la ciudad del Cusco
Padre e hijo han recorrido más de 200 pueblos de la sierra peruana por el trabajo de Gabriel, que es abogado. Y va de pueblo en pueblo y va tomando casos de los trabajadores de las haciendas y llegan a Cusco para pedir un favor al viejo. El viejo es pariente de Gabriel, que es un hombre rico y avaro. Ernesto no se deja afectar por los tratos del viejo, que los hospedó en la cocina. El joven es muy sensible y se emociona con los muros a la campaña. Al no lograr su objetivo con el viejo, se van a Bancay. Llegan con el objetivo de matricular a Ernesto en el colegio. Los reciben el padre. Ernesto se da cuenta que su padre se va pronto a otro pueblo y sabe que estará solo. Su padre se va a Bancay prometiendo conseguir una chacra donde se encontrará en verano. Comienza una amistad con sus compañeros que no es fácil. Sus compañeros tienen comportamientos abusivos y más con Marceline, que es una niña con discapacidad y la llaman la OPA. Y algunos abusan sexualmente en los baños del colegio de Patibamba. El río Pochochaca y más adelante comienza a ir a las chicherías. Se la pasa los fines de semana escuchando huayno de diferentes pueblos y recolecta recuerdos que son una ayuda con la soledad, desesperación y abuso en el colegio. Se viven varios maltratos raciales. Pero un día las chicherías se rebelan ante las autoridades porque la hacienda da sal a las vacas y no es entregada a las personas. Y las personas armadas van a la salinera y roban sacos de sal que están escondidos y llevan sal a los indios de la hacienda. Temerosos reciben la sal. A partir de ese suceso, Ernesto reafirma su identidad indígena. Descubre que puede haber justicia social y colectiva. En el colegio su primer amigo fue el niño Antero, que le regala un trompo mágico y entabla un vínculo con Palacitos y Romero. Los tres comparten creencias, hablan quechua y escuchan diferentes músicas, huaynos y huaylas. El abusivo Coeraz se enemista con Antero y llama indiecito a Ernesto. Y todo va empeorando alrededor con las chicheras y la fea actitud de Antero. Tiene con las niñas del pueblo. Con la llegada del ejército de Abancay, con la función de reprimir la función de las chicheras, llega la peste que avanza rápido por el pueblo. Llega al colegio los indios que entraban en las haciendas enfermos con miedo, aún trabajaban y su misión y con la presencia del ejército se agrupa el pueblo para hacer la misa. Por su parte, Ernesto acompaña a Marceline en su lecho de muerte. Es encerrado por los padres por miedo a que éste, con miedo finalmente, para cuando el padre Linares, el padre cura, que Ernesto está sano, sus compañeros ya se fueron del pueblo sin despedirse, salvo Palacitos, que le deja 2 monedas de oro para que viaje a buscar a su padre o para que pague su propio entierro. El padre Linares libera a Ernesto y le dice que un pariente lo espera y que debe de irse caminando solo. Él se va, pero al último momento decide ser libre y se va por las cordilleras. Buenas tardes, me presento, me llamo Ascanoa Mesones Yaret y hoy voy a hablarles sobre los personajes, el espacio y el mensaje que intervienen en la novela Los ríos profundos. El personaje principal se llama Ernesto. Es el que vive entre 2 mundos, el de los hacendados explotadores y los indios maltratados. Los personajes secundarios son el padre de Ernesto, que se llama Gabriel, el viejo, que es el tío de Ernesto, los alumnos del colegio, quienes son Palacitos, Romero, Gerardo, Antero y Marcelín, que es la niña con discapacidad. También están los padres del colegio, los colonos, las chicheras, los indios, los guardias civiles, los oficiales y soldados del ejército. El espacio transcurre en la ciudad de Abancay, también en Cusco y diversas ciudades de la sierra peruana. El mensaje es tratar de preservar la identidad individual y colectiva de un pueblo, manteniendo viva su memoria en medio del páramo de aculturación. Gracias.
En resumen, el indigenismo es una lectura de la sociedad global en términos culturales, integrando el pasaje indígena como posibilidad de expresión y de condicionamiento del futuro de la Revolución Peruana. Y también nos dejó buenas novelas, como la que ya vimos, Los ríos profundos de José María Arguedas. Gracias.